Muy bien, seguimos en Así Estamos. Como les dijimos, vamos a repasar un poquito lo que son los números del ministro candidato. Pero antes de eso, un pequeño comentario sobre algo que pasó esta semana en CNN Radio Rosario, ¿no? Hablábamos con un sindicalista que estaba haciendo un paro y cortando una calle, quejándose por los salarios. Pertenecía al sector salud. Decía, el que recibe el servicio de salud se queja porque es malo, nosotros que somos los que damos el servicio de salud nos quejamos porque no recibimos lo que necesitamos recibir y hay servicios que están fallando. En el medio queda un montón de plata que no sabemos dónde va. Bueno, era un reclamo de alguna manera atendible en algún aspecto, pero claro, empieza a perder coherencia cuando ese mismo sindicato apoya políticamente de manera explícita al ministro candidato. Y todavía luce mucho más incoherente cuando yo leo un informe de la Fundación Libertad y Progreso que dice: gestión Massa, 2 puntos. Desde que es ministro, los salarios de los más vulnerables acumulan una caída de 13,1%. Y es por eso que hemos contactado al director de la Fundación Libertad y Progreso, el economista Aldo Abrán, siempre amable con nosotros. Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Contaba esto como introducción porque parece bastante complicado de entender, mucho más cuando hasta por lo menos hasta acá y hasta ahora todo el mundo decía, si la economía va mal no hay forma que un oficialismo gane. Acá parece estar dándose lo contrario, pero con estos números tan contundentes, ¿no? ¿Nos contás un poquito qué es lo que han estado viendo en la Fundación, por favor? Sí, es francamente extraño y habla por ahí de alguna dificultad seria de la oposición de presentar un programa que, eh, que genere adhesión en la gente, ¿no? Porque es cierto, por otro lado, que hemos visto un plan platita a partir de las PASO que ha incentivado a muchísimos que no fueron a votar en las primarias a ir a votar y hacerlo también por el candidato ministro Massa y también aquellos que por ahí votaron en blanco en las PASO también o se quedaron sin candidatos porque viste que algunos no pasaron a las generales también a votar en definitiva, la continuidad de este gobierno, lo cual es bastante extraño cuando uno observa que los sectores más vulnerables, como vos bien decías, durante la gestión del ministro, han tendido a perder ingresos por más del 13%. De hecho, a lo largo de toda la gestión de Alberto Fernández, la pérdida de poder adquisitivo de los sectores informales ha sido del 26%. Y no debería extrañarnos que esté pasando eso, ¿no? Porque cuando el Estado se dedica a gastar más de lo que puede, ¿no? Más allá de todo lo que nos cobra con impuestos, la realidad es que usa el Banco Central para financiarse. El Banco Central entonces emite un montón de pesos que la gente no quiere, se los manda al gobierno, que sí, gasta más, pero después nosotros, como no queremos esos pesos, lo que termina pasando, como cualquier cosa que vos produzcas más de lo que la gente quiere, eso pierde poder adquisitivo. O sea que nuestros pesos tienden a perder poder adquisitivo y nosotros podemos gastar menos, ¿no? Y eso cuando se dan estas cosas como los planes platita, que te llenan ahora los bolsillos con dinero que puedas gastar, como no tienen esos recursos, lo que hacen es darle mucho más todavía a la maquinita. En este momento la maquinita de hacer pesos está al rojo vivo y por supuesto, la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda es muchísimo mayor y la vamos a ir notando lamentablemente en la medida que eso se vaya reflejando en la suba de los precios que se va a acelerar hacia adelante. O sea que nuestro empobrecimiento como conjunto de país va a ser fenomenal en las próximas semanas de acá y en los próximos meses. Y por el otro lado,
La mala noticia es que los que menos protegidos están contra, o menos se pueden proteger contra la inflación son los sectores de menores ingresos, o sea que vamos a tener muchísimos más pobres. Yo creo que si bien desde que inició su gestión el ministro Massa ha aumentado todo el tiempo la pobreza, cuando se vaya probablemente veamos niveles de pobreza de alrededor del 42%, ¿no? Sí, ahí hay un punto, Aldo. Se va a ir como ministro de Economía y probablemente Ya, bueno. se quede como presidente, con lo cual esto va a ser probablemente, bueno, no sé qué va a ser, realmente no sé qué va a pasar. Ahora, me detengo un segundo en lo que decías, en los niveles de pobreza. Nunca antes la Argentina va a haber alcanzado los niveles de pobreza con los que va a terminar este gobierno, entiendo, o estoy equivocado. A ver, eso no debería extrañarnos, ¿no? La Argentina viene viviendo un proceso de empobrecimiento desde hace muchísimas décadas ya, ¿no? Te diría como hace 50, 60 años, ¿no? Y eso tiene que ver con dos realidades. Una de ellas, esta que les comentaba, si uno tiene casi permanentemente a lo largo de la historia argentina, del Banco Central de la historia argentina, más del 70% del tiempo de su vida, ¿no? Ha sido su prioridad justamente financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, no darnos a nosotros una moneda estable y confiable. Y en tanto y en cuanto hacía eso, lo que hacía era emitir mucho más de lo que la gente quería, porque era emitir lo que los gobiernos le pedían. Así que hemos sido un país con altísima inflación durante muchísimo tiempo, ¿no? Y si hemos sido un país con altísima inflación, eso quiere decir que hemos estado todo el tiempo empobreciendo a nuestra sociedad permanentemente. Así que la tendencia de largo plazo de empobrecimiento, por un lado, que tiene la Argentina, viene respondiendo a esto, o sea que no extraña que por ahí tengamos momentos mejores en términos de poder adquisitivo de nuestros sueldos, que son muy coyunturales, que dependen a veces de la bonanza que pueda llegar del exterior, alguna recuperación económica luego de una crisis muy fuerte, pero si uno mira a lo largo del tiempo, mira varias décadas para atrás, la realidad es que nos venimos empobreciendo. Por este factor que comenté y por otro más, imagínense ustedes, para que lo entiendan fácil, si hace algunas décadas ustedes hubieran entrado en una fábrica que recién se pone a manejar una máquina que está nuevita, una tecnología de avanzada, produce un montón esa máquina, y dado que uno produce un montón, lo que va a suceder es que esa empresa a uno le va a poder pagar muy bien, ¿no? Porque esa máquina produce un montón, uno está produciendo un montón. Ahora, supongamos que empezamos a exprimir cada vez más con impuestos a la empresa esta, ¿no? Al punto que hoy la Argentina está en el puesto número 21, según el Banco Mundial, entre 191 países del mundo, entre las que más exprimen a las empresas con impuestos. O sea, hay 170 países en el mundo que a argentinos y extranjeros les ofrecen ir a invertir allá y exprimirlos menos. Alguien debería preguntarse por qué van a invertir acá, ¿no? Esa es una buena pregunta. Además, como el Estado gasta mucho más de lo que incluso recauda como impuestos, hoy, para que la gente se dé una idea, del total de crédito disponible en el sistema bancario, solamente un tercio va al sector privado para producir, para consumir. Todo el resto se lo lleva el gobierno. Y nosotros queremos que haya más producción e inversión, ¿sí? Hoy tenemos en la Argentina más de 67.000 regulaciones con las cuales el Estado nos quiere decir a nosotros que nos levantamos todos los días para ir a trabajar y hacemos el esfuerzo de hacer lo mejor posible porque sabemos que de eso depende nuestro ingreso. Bueno, ellos pretenden decirnos cómo hacerlo mejor, con lo cual terminan asfixiando a los trabajadores, a los que tienen alguna posibilidad de crear algo, a los emprendedores, a las pymes. Bueno, ese es el contexto en el que están inmersas hoy las empresas argentinas. Al tiempo, los señores o los accionistas locales o extranjeros que tienen tu empresa dicen: yo no invierto más, ¿sí? Con lo cual vos empezás a trabajar con una máquina que está cada vez más vieja, que cada vez funciona peor, que cada vez la vas a tener más atada con alambre, ¿no es cierto? Y que por lo tanto cada vez va a producir menos. Ahora, si vos estás produciendo cada vez menos,
te van a pagar cada vez menos porque si la empresa le pagara más a los trabajadores de lo que producen, terminan quebrando y no solamente los dueños se van a quedar sin ingresos, sino todos los trabajadores de esa empresa. Bueno, acá tenés otra explicación de por qué la tendencia al empobrecimiento es de largo plazo. Por eso no debería extrañarnos que cada gobierno que se va, ¿sí?, nos deje más pobre que el anterior, porque no hacemos otra cosa que profundizar todo este daño que generamos a aquellos que tienen la posibilidad de invertir, de ahorrar en la Argentina y de generar producción y empleo productivo, ¿no? Aldo, no te quise interrumpir, pero me quedé impactado. No sé si fue una forma de decir como ejemplo o más o menos concretamente el número es ese. Dijiste 67.000 regulaciones. ¿Fue una manera de decir como diciendo 1 millón o es un número que tiene alguna asidero? No, en la gestión de Cambiemos, como querían desregular, ¿sí?, la economía, decidieron relevar todas las que estaban porque no tenían ni idea de cuántas había, ¿no? Ni cuáles eran, porque son una máquina de los funcionarios, no sé, parece que vos entrás de funcionario, te dan un asiento ahí en algún ministerio y sabés más que todos los demás de todo, ¿no? Entonces ya le podés decir a todo el mundo cómo, hasta cómo tiene que vivir, cómo tiene que vestirse, en qué va a invertir, qué va a consumir, ¿no? Entonces ahí empezaron a ponerlas, nunca terminaron, por eso sabemos que hay más de 67.000 porque pasaron las 67.000, pero todavía no estaban relevadas todas. Algunos dicen que llegan a 70.000, pero bueno, a mí me consta que las relevadas son más de 67.000. Este país es un país kafkiano, cualquiera que quiera producir acá invierte mucho más tiempo una pyme en tratar de cumplir con todas las normativas, con pagar todos los impuestos, responder a todos los requerimientos de la FIP, que en tratar de ver cómo produce mejor o cómo maneja su negocio o cómo hace que su negocio funcione mejor. Por eso es que nos va como nos va, porque si cada uno de nosotros, en vez de estar haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo, usando toda nuestra creatividad para justamente generar cada vez más bienes y servicios para toda la comunidad, estamos más bien viendo cómo cumplimos con la voluntad del funcionario de turno y con los requerimientos de los funcionarios de turno, y no vamos a poder hacer nuestra mejor tarea, no vamos a poder brindarle, ¿sí?, todo lo que nosotros somos capaces de brindar a la sociedad, ¿no? Porque un pedazo de ese tiempo se lo vamos a tener que dedicar a funcionarios que piden cosas absurdas. Sí, claro. Aldo, te quiero agradecer el tiempo y todas estas explicaciones que nos has dado. Te agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un Al gusto para contrario, mí. Que al tengan contrario. buen día. Gracias, Aldo. Adiós, hasta luego.